Hola a todos, nos encontramos nuevamente en esta clase de ciencias sociales. El día de hoy nos vamos a enfocar en un nuevo tipo de estratificación, el último que vamos a revisar. En realidad son dos tipos. Vamos a revisar primero la estratificación que se da por edad y luego vamos a revisar la estratificación que se da por el tema de las discapacidades. Para dar comienzo a esta clase, me gustaría que revisaran este video cortito que nos habla acerca de los cambios demográficos que estamos viviendo en el último tiempo. ¿Cuál es la relación? Los cambios demográficos nos hacen darnos cuenta que la estructura de la población está cambiando y por lo tanto los focos de nuestros problemas sociales y por tanto las políticas públicas deben ir enfocados también en aquellos grupos minoritarios o más bien marginados de la sociedad que no son el mundo adulto, sino que son los niños, los adolescentes, la tercera edad y también aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. Bien, y luego de que hayan visto este video, vamos a hablar acerca de un concepto que es muy reciente dentro de los estudios de estratificación y que tiene que ver con el adultocentrismo. La misma palabra nos da ciertas nociones de lo que se trata. Nosotros habíamos revisado formas en las cuales ciertos grupos sociales ostentan determinados estatus de superioridad frente a otros grupos. Lo vimos con el caso de las clases sociales, con las clases altas, lo vimos con el caso de las clasificaciones étnico-raciales, con la hegemonía de lo étnico-racial blanco europeo, y lo vimos en la estratificación de género con el caso de los hombres, el patriarcado, el heteropatriarcado. En este caso vamos a hablar acerca de la hegemonía que tiene el mundo adulto sobre el resto de los grupos etarios, que son los niños, los adolescentes y la tercera edad. Por lo tanto, vamos a hablar de un tipo de hegemonía, una relación asimétrica que se produce entre las personas debido a las condiciones de edad que tiene cada uno de ellos, que son elementos del ciclo vital que son inevitables poder tener. Y también es un concepto que está muy relacionado con la idea de patriarcado. Deriva de ella, de hecho. Es una relación de poder que existe sobre las mujeres también, pero también se expresa a través de la dominación por sobre los niños y recientemente después de la revolución industrial una pérdida de la hegemonía también de la tercera edad como un grupo de poder. Y esto también se va a expresar en algunas nociones de violencia, una opresión por edad, un ejercicio desigual del poder, particularmente relacionado con la tercera edad. Estamos en un tiempo en el cual los aportes intelectuales, de experiencia y del posible trabajo que pueda tener un adulto mayor en la actualidad se está desvalorizando cada vez más. También se los limita como interlocutores válidos de las grandes discusiones a la tercera edad por considerarlos ya pasados de moda o por considerar que ya no están como en sus condiciones de intelectualidad ideal como para poder estar dentro de una discusión, o a los niños y adolescentes por no ser lo suficientemente maduros al respecto. Hay una subestimación de las capacidades para asumir responsabilidades e incluso se los llega a considerar como sujetos que no tienen la capacidad de no se les puede reconocer su raciocinio todavía. Sobre todo esto le pasa a la infancia, que se cree que finalmente los niños no son capaces de tener una interpretación del mundo lo suficientemente adecuada como para considerarla válida en las discusiones de los adultos. Y por lo tanto se produce una disposición del cuerpo y la voluntad de ellos en algunos casos, sobre todo en los casos de violencia y abuso en contra de ellos. Bien, el primer caso que vamos a revisar es el caso de la infancia. Una de las nociones más básicas que tenemos para el estudio de la infancia es que es una construcción social a la vez también que es parte del ciclo vital. Y estos dos elementos conviven, no son contradictorios entre sí. Es parte del ciclo vital porque efectivamente la infancia corresponde a una etapa de edad y biológica, psicoemocional también, de desarrollo de los seres humanos. Por lo tanto, es algo concreto, algo que se puede estudiar objetivamente desde el punto de vista biológico y de la psicología. Pero también es un concepto histórico que tiene que ver con la sociedad, la cultura y el tiempo en el cual estamos. Ser niño hoy día en el siglo XXI en una sociedad occidental claramente no va a ser lo mismo que haber sido niño en la época colonial o ser niño a lo mejor en una tribu africana o en alguna tribu tibetana del interior de China. Las nociones de infancia y el tratamiento que se le da a ella va a depender del contexto sociocultural. Hoy día, en el siglo XXI, en nuestras sociedades occidentales, la infancia es sujeto de derecho especial puesto que está protegido por los derechos del niño. Sin embargo, ¿cómo podemos ver la aplicación de la violencia adultocentrista contra estos grupos? En Occidente todavía existen algunas situaciones de violencia
patente y por lo tanto los derechos del niño funcionan como protección frente a esos casos. Pero en el resto del mundo no occidental, esas violencias adultocentristas se van a expresar de manera mucho más grande. Y de hecho podemos ver temáticas muy terribles que podemos ver ejemplificadas, perdón, por ejemplo, en casos de trabajo infantil, en sociedades donde la legislación laboral es muy pobre, incluso esclavitud laboral infantil, matrimonios concertados, especialmente en algunas tribus africanas y particularmente en algunas sociedades en extremo del Islam que están acostumbradas a casar a las niñas, por ejemplo, a muy temprana edad, el infanticidio selectivo que se produce en algunas sociedades muy pobres o con limitaciones a la natalidad, como por ejemplo el caso de China o la India, donde tener una niña resulta ser mucho menos económicamente atractivo que tener un niño y por lo tanto cuando la persona descubre que está embarazada de una niña, aborta o cuando tiene a su hijo, finalmente decide dejar morir a la niña porque no le va a reportar beneficio económico en el futuro. Situaciones también de maltrato y abuso infantil, que pueden ser de carácter de violencia física, pero también de abuso sexual, y también el uso de niños en guerras, que se produce en algunos continentes o algunos países que se encuentran en situaciones mucho más deplorables en términos de paz o estabilidad civil. Bien, ¿y cómo se puede analizar entonces la infancia desde el punto de vista sociológico? Hay que tener ciertas nociones sobre estos elementos para poder estudiar y apoyar a este grupo que claramente está en una situación de desventaja. En primer lugar, entender esta idea y reforzarla, que la infancia es una construcción social y que está definida por lo tanto, por la cultura y el contexto histórico en el cual estamos insertos. No vamos a entender la infancia de la misma manera ni en todos los países, ni en todas las culturas, ni en todos los tiempos históricos. En segundo lugar, y lo más importante, es entender que los niños construyen su propia realidad y pueden interpretar el funcionamiento de lo que los rodea. Eso implica que desde el punto de vista psicológico y sociológico entendemos esta idea de el niño tribal, que está entre comillas ahí. Es decir, un niño es capaz de darle una interpretación, de comprender lo que está sucediendo dentro de su entorno, a lo mejor sin las herramientas y sin el lenguaje que tienen los adultos, pero son capaces de hacer interpretaciones y por lo tanto de entender lo que está ocurriendo. Y lo pueden expresar a través de otros mecanismos, ya sea a través de su propio comportamiento, a través de su imaginación, a través de la creatividad, con otros lenguajes que no es el de los adultos claramente. Y por lo tanto, es importante entender esa situación. Muchas veces existe el prejuicio de que los niños no entienden lo que pasa, no se dan cuenta o no les afecta tanto las situaciones que a los adultos puedan llegar a ser. Sin embargo, los niños siempre entienden a su propia manera, con sus propias interpretaciones, pero por lo tanto el mundo adulto tiene que ser consciente de eso, de que el niño siempre está elaborando dentro de su mente lo que está ocurriendo dentro de su entorno y por lo tanto es deber del adulto acompañarlo en ese proceso y no entender de que finalmente no es un sujeto capaz de hacerlo. Eso. En tercer lugar, también hay que considerar que desde la estructura social es un grupo minoritario, no por su número, no estamos hablando en temas cuantitativos, sino que minoritario en el sentido de que no tiene las mismas cuotas de poder ni de autonomía del mundo adulto, es decir, no es un grupo hegemónico. Y finalmente, hay que entenderlo desde un punto de vista estructural, es decir, entender que la infancia es un proceso biológico, una etapa del ciclo vital, pero también, por lo tanto, es una etapa que está entendida desde el punto de vista sociocultural. Y entender esos dos fenómenos ayuda a generar mejores políticas públicas en ayuda de este grupo. ¿Ya? Entender que es un proceso biológico, pero a la vez es también un entendimiento o un concepto sociocultural de las ideas que se construyen sobre la infancia. Bien, estudiando otra categoría, vamos a revisar el caso de la tercera edad. La edad claramente también es un concepto sociocultural, puesto que en los distintos tiempos históricos y también dependiendo de la esperanza de vida que se haya tenido en ese momento, la noción sobre la vejez, sobre lo que es la tercera edad es distinto. En tiempos muy pretéritos, ser viejo era casi como desde los 30 años hacia arriba. Si podías superar esa cantidad de años, eras prácticamente un anciano. Qué terrible para mí, claramente. Sin embargo, a medida de que la esperanza de vida fue creciendo, la idea de lo que es la vejez o la tercera edad también fue modificándose. Em, Sin embargo, a raíz de la revolución industrial, la idea sobre la vejez, no solamente como realidad biológica, sino que como percepción sociocultural, también se modifica. Anteriormente, la edad y la acumulación de experiencia era entendida como algo positivo.
Sin embargo, desde la revolución industrial, cuando lo más importante resulta ser la mano de obra, la capacidad de producir, la tercera edad resulta ser más bien un grupo que no contribuye al desarrollo de la productividad y por lo tanto se transforma más bien en una carga más que en un grupo que posea reconocimiento social y por lo tanto hemos vivido un proceso de desmoronamiento de esta idea de que los adultos mayores representan o tienen más bien una posición hegemónica, sino que todo ese poder lo han ido perdiendo en las sociedades occidentales marcadas por la industrialización. En ese sentido, en esta sociedad actual, marcada más bien por la juventud, tendemos a exagerar las consecuencias negativas de la vejez y por lo tanto las temáticas asociadas a la tercera edad resultan ser problemáticas para nuestra sociedad. El envejecimiento, la jubilación, la invalidez, la soledad de las personas adultos mayores. En la tabla que aparece acá, ustedes pueden encontrar algunas temáticas problemáticas de la actualidad resultado de la tercera edad. Por ejemplo, podemos ver el aumento de los casos de discapacidad, claramente del envejecimiento físico, pero también aparecen otras temáticas, como por ejemplo las discusiones sobre la jubilación. ¿Cómo lo hace una sociedad que envejece cada vez más? ¿Cómo mantiene este grupo que ya no puede trabajar? Las situaciones de pobreza. ¿Qué pasa si las jubilaciones no son lo suficientemente adecuadas para poder solventar económicamente a este grupo de la población? Los casos de las transformaciones familiares. ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Cuál es la edad límite para ser padre? Producto de que hoy día el avance de la ciencia permite los embarazos a más tardía edad, pero también permite la adopción a algunas sociedades de personas más adultas. Factores psicosociales como por ejemplo la soledad, la existencia de redes de apoyo, el apoyo psicológico a las personas, los ancianos que van perdiendo su círculo de amigos, también producto de las muertes que van ocurriendo a su alrededor. En temas políticos, por ejemplo, un grupo cada vez más creciente de la población se hace más vieja y por lo tanto las políticas públicas, los discursos políticos también se van a ir orientando también a captar ese voto. En temas de la cultura, la imagen que tienen los adultos mayores, las representaciones que tienen o el acceso que tienen también a los servicios culturales. Y también la pertenencia a determinadas comunidades sociales, como por ejemplo agrupaciones de adultos mayores, grupos de ancianos, los hogares de ancianos también, que son lugares de residencia de ellos. Si se fijan, el estudio de la tercera edad es quizás un tema novedoso dentro de la sociología, producto de los cambios demográficos que vimos en el inicio del video. Continuando con esto, el análisis sociológico que hacemos de la tercera edad está dado por distintas escuelas sociológicas, claramente. Cada una de ellas aporta una explicación al por qué se produce la marginación de este grupo dentro de las sociedades. En una primera instancia tenemos a la escuela funcionalista que nos explica muy sencillamente el por qué se produce la marginación de este grupo y que tiene que ver con la mantención funcional del desarrollo social. Y eso implica que en algún punto de la vida los adultos que ya van alcanzando una edad más alta tienen que entregarle responsabilidades a la población adulta más joven y por lo tanto es natural que esa situación ocurra dentro de las sociedades. Los adultos mayores deben retirarse de la toma de decisiones de los grupos de poder porque finalmente deben darle paso a las personas adultas jóvenes. Por lo tanto, la explicación funcionalista considera normal o natural la idea de marginar a estos grupos de población. No dice si eso debe ser gradual, ni tampoco establece si debe ser de golpe. Sin embargo, propone la idea de entender esto como un proceso normal. En una segunda escuela tenemos la idea de que viene desde el humanismo y del interaccionismo simbólico, que nos habla acerca de el grado de actividad que posee este grupo de edad, la tercera edad. A mayor cantidad de actividad que se le den, mayor va a ser el grado de satisfacción. Y por lo tanto, ¿cómo se explican las grandes problemáticas que tienen los adultos mayores por la falta de actividad que la sociedad actual les establece? A medida de que le damos menos responsabilidades, menos actividades, menos instancias de participación, los adultos mayores comienzan a desarrollar menos satisfacción personal y por ende una serie de problemáticas asociadas a esa situación.
Y en una tercera idea tenemos la teoría del conflicto, que viene más desde la escuela marxista, que nos habla acerca de que la marginación de los grupos de edad mayores está dada más bien por este sistema capitalista que en el fondo los margina producto de que es un sector muy poco productivo dentro de la población y por lo tanto claramente el modelo económico no los integra. Estas tres ideas conviven, no son excluyentes entre sí y nos sirven para ver por qué se produce la marginación dentro de este grupo. Bueno, continuando con un tercer grupo social que también sufre de la estratificación social, que no se encuentra con un estatus superior, sino que se encuentra en una situación de marginalidad, encontramos el grupo de los discapacitados. No lo entendemos bajo entonces el parámetro del adultocentrismo y la discriminación que se hace contra la infancia o contra la tercera edad, sino que es una categoría independiente, que también es producto del adultocentrismo, pero también es producto de el heteropatriarcado, es producto también del el resto de las otras instancias de estratificación y particularmente del modelo económico, el cual delimita a aquellas personas que son funcionales para el desarrollo económico, son productivas, de aquellas que no lo pueden ser. En ese sentido, cuando estudiamos este grupo social, tenemos que entender en primera instancia una definición conceptual, que es la diferencia entre deficiencia y discapacidad. La deficiencia corresponde a la ausencia o la disminución de alguna función tanto biológica como psicológica dentro de un ser humano. Y eso es competencia de la biología, de la medicina, etcétera. La discapacidad corresponde a la disminución de la capacidad de una persona, producto de algún grado de deficiencia, para ejercer una labor de manera normal, entre comillas normal. Esa normalidad está definida claramente por la sociedad en la cual se encuentra inserta esta persona. Y por lo tanto se va a definir qué es lo que se define como normal o como ejecución normal de una tarea. Claramente una persona que presenta algún grado de deficiencia no va a poder ejecutar determinadas tareas con el mismo grado de normalidad. Y eso sí es función de la sociología poder estudiarlo. Por lo tanto, el concepto de discapacidad siempre ha servido a lo largo de la historia para definir lo que es normal y por lo tanto aquellas personas que entran dentro de la categoría de discapacitado, por lo tanto se encuentran en una situación de desventaja y por lo tanto han tenido una historia de marginación a lo largo del tiempo, de estigmatización. A propósito, les recomiendo un corto, una película que se llama El Circo de las Mariposas, donde se hace famoso Nick Vujicic, bastante conocido por los relatos, las conferencias que él hace en función de su propia discapacidad. Un dato aparte. Bien, las personas discapacitadas, por lo tanto, a través de esta situación de marginación social, han presentado distintas formas en las cuales abordar su situación. Puede ser la negación, es decir, negar su propia condición y seguir actuando como, con una vida más bien idealista dentro de su mente, pero claramente no asumiendo su situación de discapacidad. También puede ser la normalización, asumiendo su condición de discapacidad, pero también asumiendo como normal el trato diferenciado que le da la sociedad, en este caso, y que el resto lo vea a él como discapacitado. También puede ser el alejamiento, la persona que presenta alguna discapacidad se retira del mundo y más bien vive su situación en aislamiento y también falta de integración por parte de la sociedad hacia él, es bidireccional el alejamiento. O también puede ser a través de la lucha, es decir, a través de posicionarse como un actor social en el sentido de que es consciente de su situación de discapacidad en este caso, que esa situación le representa marginación, estigmatización y por lo tanto luche para poder modificar esa estructura social que lo discrimina. Y en ese sentido aparecen los movimientos de lucha a favor de las personas con discapacidad. Y también esa lucha ha hecho que los estados respondan de cierta manera para poder crear sociedades mucho más integradoras con estos grupos. En particular, los estados de bienestar que enfocan recursos destinados a la integración de estos grupos marginados, la protección social hacia la población discapacitada, la atención social, algunos proyectos de ley como leyes de trabajo igualitario, por ejemplo, hay ciertas cuotas que se les pide a las grandes empresas para que puedan contratar a personas con algún grado de discapacidad, el activismo, la filantropía que en algunos casos se puede hacer en favor de estos grupos y también
la idea de que finalmente la sociedad intercultural no solamente tiene que ver con la integración racial, étnica de la sociedad, sino que también integrando a todos los grupos y categorías sociales, mujeres, minorías sexuales, minorías raciales, étnicas, de clase también, y sobre todo también a los discapacitados. La violencia histórica que se ha ejercido en contra de la población discapacitada no está solamente desde lo actual, que tiene que ver con la poca integración que tienen hacia las distintas funcionalidades que tiene la sociedad, ya sea en el trabajo, la educación, etcétera. A través de la historia han sido situaciones mucho más terribles también. Por ejemplo, podríamos mencionar las matanzas contra de los grupos que tienen algún tipo de discapacidad en la antigüedad, el desarrollo de, por ejemplo, la utilización festiva de las discapacidades, por ejemplo, a través del fenómeno de los circos freaks, muy relacionado con el corto que les recomendé en la lámina anterior. El hecho también de apartarlos de la sociedad a través del encerramiento, la institucionalización en organizaciones dedicadas al tratamiento de la discapacidad, la utilización de las personas discapacitadas para el desarrollo de la ciencia como sujetos de prueba y de experimentación, incluso también producto de la discriminación también de algunos momentos históricos donde las ideas raciales y totalitaristas buscaban de alguna manera crear una población en términos eugenésicos, es decir, buscar el mejoramiento de la, entre comillas, raza, discriminando también a las personas que presentaban algún grado de discapacidad y más recientemente también viéndolo a ellos como sujetos de caridad o también como sujetos de lástima por el resto, sin llegar a una real integración por parte de estos grupos. En el cuadrito que aparece al lado podemos ver algunos ejemplos de cómo podemos identificar a aquellas personas que presentan algún grado de discapacidad y nos podemos fijar que las discapacidades pueden ser permanentes, pero también pueden ser transitorias porque pueden ser situaciones estacionarias y también pueden ser de distinto tipo de manifestación, pueden ser respecto del tamaño corporal, del peso, de la capacidad de movilización, de la imagen, alguna alteración de los sentidos o dificultades más bien que tienen que ver con lo psicológico o las capacidades intelectuales, el aprendizaje, las emociones, la salud en general, la mente, etcétera. Ahí ustedes pueden ver algunos casos más en particular para poder identificar y categorizar a aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. Muy bien, y habiendo ya revisado estas tres categorías, tanto la infancia como la tercera edad, como el grupo de discapacidad, vamos a realizar un trabajo a través del foro, como lo hemos hecho hasta ahora. Voy a distribuir el trabajo porque claramente abordar las tres temáticas dentro de un foro en una actividad chiquitita va a ser muy complicado. Entonces voy a separar los temas. Les voy a entregar un documento en PDF que se los voy a adjuntar junto a este PPT y ustedes van a seleccionar las lecturas que yo les voy a dar en este caso. Yo les voy a seleccionar el tema para que podamos discutir de las tres temáticas y no se enfoquen solamente en una. Así que en ese sentido aquí aparece la lista de ustedes y la temática que quiero que revisen. Por cada uno de los temas hay dos textos, ¿ya? Revisen esos textos, léanlo y en función de la lectura van a realizar un comentario en el foro que va a venir en la siguiente lámina. Así que por favor tomen apunte del tema que les tocó y también descarguen el Word, más bien que les voy a subir con las lecturas. Y llegamos a la actividad final, con el tema que les tocó a cada uno de ustedes. Recuerden revisar los textos. Contesten las siguientes dos preguntas en un único cuerpo de texto como respuesta a la clase que yo les voy a subir en Google Classroom, ¿ya? ¿Qué condiciones de vulnerabilidad se generan en este grupo a raíz del adultocentrismo, si les tocó infancia o vejez? O también a través del paradigma de la normalidad, si es que le tocó el caso de la discapacidad. Bien. Y también quiero que respondan qué puede hacer la sociedad y los estados para proteger e integrar a estos grupos. Bien, me interesa leer en este caso la opinión de ustedes y con eso estaríamos por hoy día. Bien, espero que estén muy bien, que estén sanos y que estén trabajando y revisando el material. Bien, que estén muy bien en sus casas. Un abrazo a todos ustedes.